Vamos a orar a Dios, el Padre, en agradecimiento por todas las cosas que nos ha dado y que nos va a dar. El Señor ha sido bueno con nosotros y siempre lo será. Vamos a orar. Padre, gracias Dios una vez más, Señor, porque ha sido un año de misericordia, de bondad, Señor, con muchos problemas, muchas tristezas, con felicidades también, Señor, pero sobre todas las cosas tú has sido fiel. Señor, tú has estado allí, Padre. Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y has cumplido tu palabra, Señor, y la cumplirás, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros no merecemos tan grandes bendiciones, Dios. Señor, no merecemos estar delante de ti, Dios, glorificando tu nombre, pero tú has sido bueno. Tú has sido precioso para nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados, Dios. Señor, porque tú sabes, Dios, de qué estamos hechos. Te acuerdas de que somos polvo y no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Dios, sino que has sido misericordioso, has sido bondadoso, has sido amoroso y nos ha dado mucho más de lo que necesitamos, Dios. Mucho más de lo que merecemos. Tú lo has hecho, Dios. Nos ha dado a Cristo en nuestras vidas. Nos ha dado el Espíritu Santo, Dios. Tenemos una esperanza. Tenemos una vida. Señor, hay un cielo nuevo que nos espera, Dios. La vida eterna. Y estar pleno y completo en ti, Dios. Durante esta tierra y en el siglo venidero. Es lo mejor que nos ha pasado, Dios. Estar en ti, Dios, Señor, y servirte a ti es un gran privilegio que llena nuestras vidas, que llena nuestros corazones, Dios. Y con corazones agradecidos estamos aquí y te decimos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que eres, por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo lo que harás, Dios, porque confiamos que este año que viene, Dios, tú vas a seguir estando con nosotros, Padre. Independientemente de lo que la vida nos pueda traer, las dificultades, las alegrías, tú siempre vas a estar ahí, Dios. Y aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos porque tú con nosotros vas a estar, Dios. Gracias, Dios. ¿Sabes? Ayúdanos, Dios, Padre, a vivir este nuevo año que entra, Dios, con la mirada puesta en Cristo, Dios, para reflejarte, Dios, y crecer como individuo, pero también como congregación, hasta la estatura de la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a decirle gracias. Eso es lo que vamos a decir, no vamos a decir otra cosa, sino gracias. De tu amor hace
alabanza que ustedes se saben y tiene como título Santo por siempre, porque a pesar de todas las cosas, el Señor siempre va a seguir siendo santo. Seguir siendo santo y poco a poco nos va a santificar a nosotros. Así que vamos a cantar esta alabanza que ustedes se saben y tiene como título Santo por siempre. Se postran a adorarte, cantarán al Cordero.
Dios, y tú siempre lo serás. Padre, bendice ahora, Dios, a nuestro pastor, Señor, y ayúdalo para que él pueda, Señor, ser una pieza fundamental para la edificación de nuestras vidas y que tu palabra pueda ser dispensada en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Dios bendiga, hermanos. Michael. Okay. Bien, mis hermanos, quisiera comenzar orando y presentando al Señor este tiempo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por una vez más permitirnos estar acá reunidos como congregación, como iglesia, para adorarte, alabarte, reconocerte, Señor, con cada una de nuestras alabanzas en forma de música, pero también, Señor, por nuestra adoración aquí sentados al escuchar tu palabra y en mi caso predicándola. Señor, te pedimos que te glorifique una vez más, que nos hable, que nos confronte, que nos redarguya, que tu Espíritu Santo toque las fibras de nuestros corazones para que este próximo año sea un año, Señor, de mayor autenticidad como creyentes. Te pedimos todo esto, Padre, y te pedimos también que me ayude, Señor, a predicar tu palabra con valor, con autoridad, con denuedo, que tu Espíritu Santo se haga presente en cada palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, un abogado se encontraba, ustedes saben, en uno de esos momentos en que allí está el juez, está el abogado defendiendo a su persona o un abogado contrario a otro. El tema es que este abogado llama a una testigo, que es una señora mayor, ya entrada en muchos años, y la invita a que pase al estrado, y cuando ella sube para testificar, el abogado comienza con la siguiente pregunta: señora López, ¿usted me conoce? Y ella le dice: pero claro que sí, le conozco, señor Hernández. Le conozco desde que usted era un niño, le he visto crecer y siento decir que me he decepcionado mucho de usted. Usted es una persona mentirosa, usted ha sido infiel a su esposa, usted ha manipulado a muchas personas, ha calumniado y ha defendido muchas causas injustas. Usted es un muy mal hombre que cree que está en la cumbre del éxito y no se da cuenta de lo infeliz que es. Al decir esto, este abogado no encuentra palabras que decir, está en shock y se le ocurre una gran idea y le dice: ¿y usted conoce al abogado de la parte contraria? Y entonces la señora dice: claro que sí, lo conozco al señor Toledo. Este es otro que conozco desde que es un niño, lo vi crecer. Y también siento decir que estoy muy decepcionado de él. Este ha sido un hombre perezoso, intolerante, tiene problemas con el alcohol, tiene problemas con la ira, es un hombre que no puede durar nada en ninguna relación, otro miserable hombre y uno de los peores abogados que existe en la ciudad. El juez hace silencio y dice: vengan aquí, y llama a los dos abogados y en tono de voz baja les dice: si uno de ustedes dos se atreve a preguntarle si me conoce, lo voy a mandar preso por difamación. Quise iniciar con esta anécdota porque hay dos cosas que quisiera que tengamos en mente durante toda la predicación del texto que nos corresponde hoy. Un texto que no es habitual para una fecha como esta. Regularmente, cuando vamos a comenzar un año nuevo, estamos en el último sermón del año o en el primer sermón del año. Tenemos sermones más motivacionales, en un sentido, ¿no?, de que nos ayuden a tener buenas aspiraciones para un año, o que nos ayuden a ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros en este año pasado, o lo que puede hacer en su fidelidad en el año siguiente. Son cosas como que regularmente uno habla en esta fecha. Pero hoy vamos a estar hablando de un tema que es extraño para esta fecha, de la hipocresía a la autenticidad. Y yo quisiera, hermano, hablar de esto, no porque me surgió en sí, oré muchísimo. El texto que iba a predicar hoy era el Salmo 34, era totalmente otra cosa, pero mientras oraba y todo esto, fui guiado a este texto. Y
quisiera como que ponerles como meta o proponerles que ustedes se pongan como meta este año siguiente, abandonar cada vez más la hipocresía y movernos más a la autenticidad como cristianos. Y les decía que contaba esta ilustración porque en esta ilustración hay dos principios que quisiera extraer y que quiero que ustedes tengan en mente durante todo el sermón. La primera es: Dios, aún más que esa señora, nos conoce en los más íntimos de nuestro ser, a todos y cada uno de nosotros. Podemos engañar a nuestro prójimo, podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no. Él nos conoce, no desde pequeño, desde antes de nosotros nacer. Él nos ha visto, esa señora pudo verlos a ellos crecer y más o menos mostrar ciertos frutos en su vida, pero Dios puede vernos aún donde nadie más puede vernos. En lo más íntimo de nuestro ser, Dios nos conoce. Así que tenemos a Dios que nos va a hablar el día de hoy, como aquella señora exponiendo nuestros pecados. Y aunque no nadie podré poner etiqueta, porque yo no conozco la vida privada de cada uno de ustedes, pero cada uno de ustedes podrá sentirse aludido en algún momento, porque Dios le está hablando a usted de sus problemas privados con Él. Pero la segunda cosa que quiero que usted mantenga en mente es que así como el juez estaba preocupado por sus problemas y no el de los otros dos, usted debe estar preocupado por el suyo y no el de nadie más. O sea, este no es un sermón por usted decir, fulanito, que escuche ahí, que esto está bueno para fulano. Ay, si fulano estuviera aquí, ay, si fulanito, ay, qué mal que fulano no vino, qué mal que fulanita no vino. Esto no es para otras personas. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí hoy. Y créanme que es incómodo. Yo estaba orando ahí atrás porque hoy tenemos visita y uno no quiere una visita a escuchar un sermón que da duro. Esa no es la intención de uno. No quisiera cuando usted la visita uno hablar de cosas más animadoras, ¿no? Pero Dios así lo quiso. Y si usted está aquí es porque Dios lo trajo hoy. Y eso es lo que vamos a escuchar. Así que vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios, recordando esa ilustración de la anécdota que acabo de contar. Sin más, quiero que me acompañen a Isaías capítulo 1. Pueden quedarse sentados, esta vez lo vamos a ir leyendo sobre la marcha porque es un poco largo. Isaías capítulo 1. Y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al 20, pero no vamos a verlo cada uno en detalle. Iremos cubriéndolo y en algunos textos vamos a profundizar, en otros no. Ahora, en este pasaje lo vamos a abordar respondiendo dos preguntas. La primera pregunta que quiero que podamos responder con este texto es: ¿qué es la hipocresía religiosa? Lo que vamos a pasar, la propuesta es que pasemos de la hipocresía religiosa a la autenticidad, a ser auténticos en nuestra relación con el Señor. De una de una falsa relación con Dios, de una relación con Dios basada en hipocresía religiosa, a una relación real. Entonces, para eso tenemos que primero definir qué es la hipocresía religiosa, cómo luce, y luego entonces la segunda pregunta que vamos a responder es cómo abandonamos la hipocresía religiosa y tenemos una vida más auténtica con el Señor. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es la hipocresía religiosa? Para ellos vamos a estar viendo este texto en esta primera parte. El texto inicia en el versículo 1 diciendo: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acat y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de él. Estas son las palabras de Dios a Judá.
Rápidamente recuerden que Israel primero era todo un reino con 12 tribus, pero luego se separa y 10 tribus se van al norte, 2 tribus se quedan en el sur. Aquí Dios le está hablando a esas 2 tribus en el sur, pues ya la del norte siempre se corrompieron, se apartaron de Dios y al final Dios terminó haciendo que fueran exiliados, destruidos como nación. Pero ahora queda esta otra que va por el mismo camino y Dios entonces está enviando a su profeta Isaías, como hizo con el anterior, que le mandó profeta pero ellos lo rechazaron. Aquí también le está mandando un profeta y es Isaías. Isaías viene con palabras de Dios para el pueblo y las palabras que Dios le está diciendo es: crié hijos y esos hijos se han rebelado contra mí. Recordándole a Israel: yo soy quien los saqué de Egipto, yo soy quien los salvé, yo soy quien los hizo una nación cuando ustedes eran esclavos en otra nación, ustedes no eran nadie, yo los convertí en una nación, yo les di todo lo que ustedes son. Hijos crié, pero ustedes se han rebelado contra mí. Y utiliza palabras fuertes para hablar del estado de esta nación. En el versículo 4 habla de una nación pecadora, de un pueblo cargado de iniquidad, de una generación de malvados, de hijos corrompidos. Textos fuertes, los llaman pecadores, gente en iniquidad, malvados y corrompidos. No está hablando de una nación que está más o menos haciendo algunas cosas malas, no. Habla de ellos como gente que se ha pervertido en todos sus caminos. Y luego utiliza otros verbos, 3 verbos, bien fuertes también. Dice: han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. 3 verbos fuertes que habla de las implicaciones que tiene ese pecado en el que el pueblo se ha envuelto. Cuando habla de que lo han abandonado, habla de que ellos han descuidado su relación con Él y ya no tienen una relación con Él, lo han abandonado, se han apartado de Él. Y no han abandonado a cualquier persona, abandonaron a aquel que los salvó, a aquel que los hizo gente, a aquel que los hizo una nación, que les dio bendiciones a más no poder, ese que los guardó por el desierto, los alimentó, le dio éxito. A ese ellos lo abandonaron. Pero también dice: despreciaron al Santo de Israel. Cuando habla de despreciar, habla de que ellos no lo tuvieron por digno de todos sus afectos y devoción. No, lo desprecian, lo tratan como que no tiene el valor que tiene. Lo tratan como si tuviese un valor menor al valor real que Dios tiene. Ellos estaban estimando como superior su poder militar, descansando más en su poder militar, en su orgullo nacional, en las riquezas materiales que habían acumulado, en los dioses paganos que tenían. Y dice: se han apartado de Él, hablando de esa rebelión abierta, donde ellos se han alejado de Dios y hacer todo lo que Dios consideraba abominable y despreciable, ellos comenzaron a hacerlo. El pueblo que con su conducta de devoción a Dios tenía que ser de ejemplos para que otros vinieran a adorar a Dios, es el pueblo que se corrompió, así como las demás naciones. No había diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Igual de corruptos, igual de perversos, igual de malvados. Este era el pueblo que Dios llamó a ser santo, cuando le dijo en Levítico 20:26, cuando aún no habían entrado a la tierra prometida, Dios le dijo: me seréis pues santo, pues yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, yo los hice mi pueblo para que ustedes sean un pueblo separado del resto, un pueblo que vive para mí, un pueblo que se deleite en mí, un pueblo que vive de acuerdo a mi ley. Eso fue el pueblo de Israel. Pero ese pueblo que Dios llamó a ser así, ahora tiene que decirle, acompáñenme al versículo 21 al 23 del mismo capítulo 1 de Isaías. Dios dice: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Oigan las palabras que utiliza. Este Israel que alguna vez estuvo llena de justicia se ha convertido en una ramera. Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria
tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno y corre tras la dádiva, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Si hay una palabra que puede describir lo que Dios le está diciendo en estos 3 versículos, es contaminación. Este pueblo se contaminó y ahora estaba al igual que cualquier otro pueblo. Por eso Dios dice, tu vino está mezclado con el agua. Tu vino no es puro, está contaminado, se ha diluido. Ustedes son mi supuesto pueblo, pero su vida se ha diluido, está contaminada por el pecado que les rodea. Entonces son igual que las demás naciones. Ustedes eran santos antes, eran un pueblo fiel, un pueblo bueno, un pueblo que moraba la justicia en algún momento, pero ahora ustedes son una ciudad ramera, ustedes se han apartado de mí, se han entregado a otros dioses. Ustedes ahora tienen su devoción dividida entre yo y cualquier otra cosa. En los tiempos de Isaías, cuando Isaías viene a hablarle a este pueblo de Judá, el abuso del poder de los ricos y los poderosos sobre los pobres y los menos pudientes era algo increíble. O sea, los gobernantes corruptos y los jueces estaban todos, como hoy en día escuchamos de corrupción, bueno, pues en aquel momento así mismo eran todos los gobernantes, pero recordemos que no es lo mismo, porque aquello se supone que era una nación cristiana, no era una nación normal que tenía cristianos, se supone que era una nación cristiana, por así decirlo, entre comillas, porque no estaba hablando de cristianos aún, pero era el pueblo de Dios, la nación separada para ser el pueblo de Dios. Y esa nación ahora tiene políticos corruptos, jueces corruptos, que están siendo sobornados y están actuando en base al poder, al dinero. El lujo que había en los ricos y el desinterés por los huérfanos y las viudas, que eran personas que Dios le dijo a Israel que siempre ayudasen a los huérfanos y las viudas. Israel se había puesto tan duro de su corazón que los huérfanos y las viudas estaban siendo descuidados. Ahora, creo que el micrófono se está como apagando y prendiendo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Ahora, eso cualquiera lo escucha y dice, wow, pero ese pueblo estaba horriblemente mal. Seguro esa gente ni oraba, ni leía la Biblia, ni le rendía culto a Dios. Esta gente se apartó del todo. Pero no. Ahí es donde viene la hipocresía religiosa. Que precisamente ellos hacían todas esas cosas y se habían apartado de tal manera mientras seguían rindiendo culto al Dios de Israel. Seguían rindiéndole culto al Dios verdadero, de acuerdo como decía la ley de Moisés, pero a la misma vez seguían viviendo sus vidas como lo hacían. Era un pueblo que continuaba siendo religioso. De hecho, en su religiosidad incluyeron la adoración a Baal y a muchísimos otros dioses paganos, y lo incluyeron dentro de eso. La tierra estaba llena de ídolos por doquier, ídolos ante los cuales se postraban tanto ricos como pobres. Todo el mundo en el pueblo le rendía tributo. Entonces no podemos leer este versículo 4 de que se han apartado de él como que ya ellos no están haciendo ningún culto a Dios. Sí, ellos seguían haciendo culto a Dios. De hecho, fíjense lo que dicen los versículos 11 al 15 de Isaías, capítulo 1. El Señor le dice a este pueblo: ¿qué es para mí la abundancia de su sacrificio? Fíjense, estaban ofreciéndole sacrificio, y en abundancia, muchos sacrificios, o cosas que Dios dijo que debían hacer, la estaban haciendo. Dice el Señor: cansado estoy de holocaustos de carnero. Seguían haciendo holocaustos. Y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillo, cordero y macho cabrío no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, iban y se presentaban delante de Dios. Iban al templo para adorar y ofrecer su sacrificio. Templo, ¿verdad? Todo esto. ¿Quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? Esa era la parte del patio del templo donde podían entrar a ofrecer los sacrificios para el perdón de pecados. El pueblo seguía yendo allí y se presentaba en la presencia de Dios a pedir perdón por sus pecados.
no traigan más sus vanas ofrendas, versículo 13. Seguían ofreciéndole ofrendas al Señor. El incienso me es abominación. Seguían ofreciendo incienso al Señor. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Tus lunas nuevas y sus fiestas señaladas, también tenían las fiestas que Dios había establecido, las hacían. Versículo 15. Cuando extiendan sus manos, porque extendían sus manos para orar, esconderé mi rostro de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, oraban. O sea, era un pueblo que seguía viviendo una vida religiosa. Seguían haciendo las cosas que se supone que Dios les dijo a ese pueblo que tenían que hacer, los ritos y ceremonias que debían hacer. Ellos lo seguían haciendo. Ellos ofrecían sacrificios, dentro de los cuales estaban los sacrificios para el perdón de pecados. Dios había instituido eso y le dijo a Israel que para el perdón de sus pecados debían sacrificar animales, corderos en especial. Obviamente esos no perdonaban sus pecados, nos lo dice el autor de Hebreo, pero era una forma de Dios visualmente recordarles a ellos que alguien debía morir por el pecado y que tenía que ser fuera de ello algo inocente como el cordero. Lo cual luego nuestro Señor Jesucristo tomó su lugar y Él dice, la Biblia, que Él es el cordero inmolado. A Él era que apuntaba todo esto. Era una forma de recordarle al pueblo que necesitaban alguien como Cristo que tomara el lugar del cordero perfecto, inmolado, para el perdón de nuestros pecados. Ellos hacían eso, iban y ofrecían sus sacrificios. Ellos asistían a los servicios del templo. Ellos no se podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, pero a los atrios sí, ellos iban ahí. Ellos ofrecían ofrendas, incluyendo el incienso. El incienso era una ofrenda especial que se supone simbolizaba que subía un olor agradable a Dios y que Dios se podía agradar en ese sacrificio, en esa adoración a Él. Ellos la seguían haciendo. Ellos celebraban las festividades, todo eso. Hermano, gente que todavía estaba haciendo su vida religiosa, pero a la misma vez, como vimos, era una ciudad ramera, por así decirlo. Una ciudad que adoraba a otros ídolos. Una ciudad que Dios se lo había prohibido. Una ciudad que descuidaba a los huérfanos y a la viuda, y Dios le dijo que no hicieran eso. Una ciudad que era malvada, perversa. Gente que se corrompió y apartó su vida de Dios, pero seguían ofreciendo sacrificios, yendo al templo y haciendo todas las cosas de la vida religiosa. Había una separación entre la vida religiosa y la vida diaria, entre las cosas que, los ritos y la ceremonia que voy y hago al templo, y mi día a día como persona. Había una separación, una dicotomía entre la adoración que ofrecían a Dios y la toma de decisiones que hacían día a día, entre la manera en que manejaban sus vidas y la devoción que le profesaban a Dios. Había una gran separación allí. Le rendían culto externo a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Le alababan con los labios, pero no con el corazón. Sabían que Dios aborrecía cosas y aún así las hacían, pero entendían que quizás rendiendo su servicio, Dios estaba con ellos. Mis hermanos, esa es la hipocresía religiosa. Esa es la definición de hipocresía religiosa. Es rendir un culto externo a Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, congregarnos, predicar en la calle, predicarle a la gente que no conoce, hacer todas estas cosas que como cristianos tenemos que hacerlas. No hacer daño a nadie, no matar, no robar. Es lo que muchos entienden que eso es tener a Dios de tu lado. Pero tener una voluntad que obra abiertamente en contra de lo que Dios nos dice. Es decirle que Él es nuestro Señor y nuestro Dios,
pero nosotros vivir como nosotros entendemos que se debe vivir. Es separar la adoración de la obediencia. Eso es hipocresía religiosa. Es pretender que puedo honrar a Dios con prácticas visibles mientras lo deshonro con lo que ocurre en mi corazón. Es servirle con manos sucias de pecado, bendecirle con una misma boca que maldigo, insulto, chismoseo, calumnia. Es querer tener a Dios, y esta es la parte más peligrosa, es querer tener a Dios de mi lado porque yo hago cosas religiosas mientras yo no me amoldo a lo que Él pide de mí. O sea, Dios me dice, tú tienes que ser así, así, así. La relación nuestra consiste en esto. Si tú quieres que yo te apoye, tienes que hacer la cosa de esta manera. Y nosotros no hacemos nada de eso, y aún así, como vamos a la iglesia, oramos, hacemos ciertas cosas religiosas, ofrendamos, lo que sea, pues Dios tiene que estar de mi lado. Eso es hipocresía religiosa. Y lamentablemente, nuestros días tenemos en la iglesia muchos hipócritas. Por eso hay gente que dice, no, que a mí no me gusta ir a la iglesia porque esta está llena de hipócritas. Conozco impíos que se manejan mejor que muchos cristianos. Y muchos cristianos responden, sí, y hay espacio para uno más. Ven para acá. Pero esta no es una buena respuesta. No importa quién la haya dicho. Hombres que yo admiro la han dicho, pero eso no es una buena respuesta. Porque el pueblo de Dios no debe ser un pueblo hipócrita. No es perfecto, pero no debe ser un pueblo hipócrita. La iglesia no debe ser un lugar para hipócritas. Y que el mundo vea allá afuera una separación abismal entre lo que nosotros somos aquí y lo que nosotros somos en la calle. Estaba viendo en las redes sociales en estos días una persona hablando de un estudio. Era una persona con datos de un estadístico, de unos estudios, y la persona compartía entrevistó a hijos de cristianos que no son cristianos y los que eran cristianos, y entre los que no eran cristianos había más palabras, menos palabras, pero había algo en común que todos decían, y era hipocresía. Mis padres son unos hipócritas. Te dicen que aman a Dios y hacen cosas, pero la vida que viven es otra. Y yo lo he tenido que ver, padres que son cristianos, pero le dicen a sus hijos que se metan en relaciones que no deberían de tener, y que hagan cosas que no deben de hacer, que saben muy bien que eso está prohibido por la Biblia, pero aún así, como es más conveniente, como es mejor, como en el mundo te puede generar ciertas cosas, lo hacen. Y esto es hipocresía. La iglesia está llena de eso, lamentablemente, de esa separación entre lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo que escuchamos, el amén que decimos, las canciones que cantamos y la vida que vivimos. Hay lamentablemente una gran separación aquí. Esta gente asiste a la iglesia, lee la Biblia, ora, sirve en el ministerio incluso, predican, aparentemente son cristianos, pero son religiosamente cristianos y flagrantemente hipócritas. Hermano, nosotros nos parecemos más al pueblo de Judá que Isaías está reprendiendo aquí de lo que nosotros queremos admitir. Nos parecemos más de lo que queremos admitir. Y eso es lamentable, eso es difícil, pero eso está ocurriendo. Y además hay un peligro, y es que la hipocresía puede ser sutil a veces. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es la mayor fuente de gozo, que Dios es el ser más grande que hay, que Dios es lo mejor que nos ha pasado por la vida, pero buscamos nuestra felicidad igual como el mundo la busca, en las cosas que están allá afuera, en los bienes materiales, en los placeres sexuales, en cuantas cosas allá afuera, fuera de Dios, pero decimos que Dios es lo mejor que hay. Pero nuestro gozo no está en Él, está fuera de Él. Ahí somos hipócritas. O cuando alabamos a Dios, porque Él es un Dios de verdad,
Porque Jesús es la verdad. Porque su palabra es verdad. Porque Dios no miente. Pero nosotros hablamos mentiras para no quedar mal con nadie. Hablamos mentiras por mera conveniencia, incluso a veces hasta por aparentar. O cuando decimos que Dios está presente en todas partes, que Él es omnipresente y que Él nos ve, pero en lo privado hacemos cosas que nosotros sabemos muy bien que desagradan al Señor. Mantenemos una vida muy distinta en el trabajo, en la casa y en la iglesia. O cuando nosotros decimos que Dios es un Dios que no miente, que no cambia lo que Él es, que es íntegro, que es bueno, que es bondadoso, pero nosotros haciendo negociaciones abusamos del prójimo. Vendemos en un precio exageradamente más caro de lo que deberíamos, aprovechándonos de la condición de otro, o mentimos sobre sus virtudes, o incluso para comprar, mentimos sobre sus defectos. Vamos a comprar algo, eso no sirve, eso es un dieta, sabemos que es una ganga, es bueno, pero lo despreciamos, lo tiramos para conseguir un precio de descuento, con maldad, con malicia, pero decimos que Dios es bueno, bondadoso, fiel. ¿Cómo se corresponde eso? Cuando somos capaces de gastar mucho dinero en una salida, en el cine, en una bebida, en cualquier cosa por allá afuera de placer, en ropa. No, hay gente que si no es una marca específica, ellos no se la van a poner. Y van a gastar sin problema en esas cosas. Pero cuando hay que comprar un libro cristiano, te dicen que ese libro cristiano cuesta 500 pesos. Eso no es nada para un libro. 500 pesos. ¡Qué caro es ese libro! Pero qué abuso. Pero tú te gastaste allí en una película que viste 1 hora y algo. Te gastaste yendo a ver la película entre la papita y la película y la cosa, y si llevaste a alguien más, te gastaste 1,000 pesos por lo menos. Y lo estoy poniendo barato. Y esa película no va a edificar tu vida, no te va a transformar, no va a ser nada bueno para ti. Y se va en un momento. Ese libro puede ayudarte, puede contribuirte para tu bien y puedes compartirlo luego y que siga siendo de bendición por mucho más tiempo. Pero somos... Ese es de lo que hablo, hermano, esa hipocresía en la que muchas veces vivimos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces hacemos esas cosas debido a una terrible mentira que lleva el pecado por nosotros. Y es el hecho de creer que porque hacemos cosas como cantar, ir a la iglesia, leer la Biblia o hacer ciertas cosas, tenemos a Dios de la mano. Yo no mato, yo no robo, Dios está de mi lado. Yo creo que Dios existe, Dios está de mi lado. Yo y esto, mire, ¿tú crees que Dios existe? Dice Santiago. Qué bueno, porque el diablo también. Eso no es suficiente. Ay, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago estas cosas, yo tengo a Dios en la mano. No, espérense, hermanos, Dios no puede ser sobornado. O el hecho de yo leer la Biblia un día, o el hecho de yo ofrendar, o el hecho de yo hacer ciertas cosas buenas, el hecho de yo asistir a la iglesia, el hecho de... Si mi vida no se está conformando a como Dios demanda que sea, si yo lo que pretendo es darle un pedacito de mí y con eso sobornarlo y tenerlo de mi lado, estamos pretendiendo que podemos engañar a Dios o que Dios puede ser domado por nuestras acciones, y lamentablemente o afortunadamente eso no es así. Dios no puede ser burlado. Dios no va a recibir esas cosas que tú haces para Él mientras tú sigues viviendo en tu pecado y que no te quieres arrepentir y dejarlo.
Mientras tú persistas en vivir en tu pecado y no te apartes de él para venir a hacer las cosas como Dios, que es Señor, Rey y soberano de todas las cosas, como Él te lo demanda, que tiene el derecho a hacerlo, porque Él te creó y Él gobierna el universo. Mientras tú no te quieras someter a Él, no importa lo que tú hagas, Dios dice: yo no quiero eso. ¿Y quieren que se lo demuestre? Leamos ahora otra vez capítulo 1, versículo 11 al 15 de Isaías. Dice así: ¿qué es para mí la abundancia de tu sacrificio? Dice el Señor. Cansado estoy. Otras versiones dicen: harto estoy de holocaustos de carnero y de cebo de ganado. La sangre de novillo, cordero y macho cabrío no me complace. Sí, pero yo estoy haciendo esto que tú dices. Sí, pero mientras tú vives como tú quieres, eso a mí no me complace. Yo no quiero eso. Versículo 12: cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda eso de ustedes, de que pisoteen mis atrios? Pero fuiste tú, Señor, que dijiste que viniéramos a tus atrios, que es el patio del templo, a ofrecerte los sacrificios. Sí, pero de acuerdo a mí, no como ustedes quieren. Yo no demando eso. Yo no quiero eso. Sigamos leyendo, versículo 13: no traigan más sus vanas ofrendas. Si van a tener que ofrendar mientras viven su vida como ustedes quieren, a mí no me traigan esa ofrenda, pues yo no la recibo. Puede caer ahí, la iglesia puede usarlo, pero Dios que está ahí arriba dice: eso a mí no me interesa. Hechos hipócritas. El incienso, que se supone que debe agradarlo, mientras tú lo ofreces con una vida hipócrita, Dios dice: me es abominación, me es asqueroso, me da asco, me da náusea. Luna nueva y día de reposo en convocar asamblea. No tolero iniquidad y asamblea solemne. No tolero que se reúnan a adorarme de manera falsa, hipócrita. Yo no tolero eso. Versículo 14: su luna nueva y su fiesta señalada las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarla. Cuando extiendan sus manos para orarle, mientras vivan vida hipócrita, esconderé mis ojos de ustedes. No los voy a escuchar. No les voy a hacer caso a sus oraciones. Los voy a ignorar mientras vivan vidas hipócritas. Sí, aunque multipliquen sus oraciones, no importa cuánto oren, ni se tiren por el suelo, ni cuántas veces lo hagan. Mientras vivan hipócritas, mientras vivan vidas hipócritas, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Hermanos, esto es terrible. Usted puede pedirle perdón a Dios y realmente no estar verdaderamente arrepentido. Y Dios dice: ese perdón yo no lo acepto, porque no está verdaderamente arrepentido. Usted puede venir a la iglesia y venir a cantar y presentar sin tener un verdadero temor reverente a Dios. Esa adoración Dios no la recibe. Usted puede hacer todas las cosas que Dios ha dicho que son de su agrado, pero si usted lo hace con un corazón hipócrita, realmente usted no agrada a Dios, usted lo desagrada. Usted puede cantar las mejores alabanzas, y si usted no lo está adorando con su vida, con su obediencia, usted le está causando náuseas a Dios. Usted puede orar mucho, pero sus oraciones son vacías, meras palabras, repeticiones que intentan sobornar. Dios no la recibe, Él no la escucha. Israel pensó que con sus actos de piedad religiosa tenía a Dios de la mano, y Dios los está confrontando allí. Pero lo mismo nos confronta a nosotros, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No podemos engañarnos, no podemos vivir la vida como nosotros queremos. Tenemos que vivirla a los términos de Dios. Nos acercamos a Dios a sus términos, no a los nuestros. Él pone las condiciones, no nosotros. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Nosotros somos los que estamos perdidos bajo juicio. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, no Él. Él es el gran juez, el soberano Dios, creador de todas las cosas. Tú y yo, insignificantes criaturas pequeñas que Dios ha decidido amar y concederle gracia. Pero nosotros no podemos pretender engañar, no podemos pretender sobornarlo. Él no es como quizá cuando éramos niños, que nosotros a nuestros padres podíamos engatusarlo con ciertas cosas. A Dios no, porque Él conoce lo que pasa en lo íntimo de nuestro corazón. Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dijo: se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio
como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo prefiero obediencia más que sacrificio. Así que, hermano, no importa cuando usted ore, cuando usted haga las cosas, por favor, hermano, entienda esto, necesitamos volvernos a Dios. Dios no quiere que seamos adoradores simplemente. No, Dios quiere que lo adoremos con el corazón. Me refiero a que no simplemente por fuera hagamos actos de adoración. Dios quiere que seamos adoradores de verdad. Dios no quiere que simplemente sirvamos, sino que seamos siervos. Dios no quiere que simplemente hagamos actos de piedad, sino que seamos piadosos. Dios no quiere que simplemente nosotros cantemos alabanza y todo lo demás de la boca para afuera, sino que lo hagamos de corazón, en espíritu y en verdad. Así que te dejo con esta pregunta en este primer punto. ¿Tu adoración cómo es? ¿Estás adorando a Dios de manera sincera y real, genuina? ¿O estás viviendo una vida hipócrita? ¿Estás simplemente ofreciendo adoración hipócrita a nuestro Dios? Ahora, no podemos terminar aquí sin hablar de la segunda pregunta, que la respuesta va a ser bien breve, porque la respuesta puede llevar todo un sermón aparte, y de hecho lo dejé así bien breve a propósito. Puede tomar todo un sermón aparte. Sin embargo, yo no puedo simplemente hablarles del problema sin hablar del remedio, como lo hace Dios en el mismo texto. Él habla del problema y habla del remedio. Entonces, del remedio no vamos a profundizar mucho, porque creo que es muy claro, pero quisiera hablar ahora de cómo pasamos de la hipocresía religiosa a la autenticidad religiosa, a cómo tenemos una vida de auténtica relación con Dios. Y la respuesta está en los versículos 16 al 18. El mismo Dios que está hablando tan duramente a ese pueblo es el mismo Dios que ahora habla con tal dulzura y les dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Miren qué dulce. Él acaba de reprender y ahora le dice: vengan, vamos a hablar, vamos a razonar. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Aquí hay varias cosas que quisiera dejarlas como aplicación para cómo pasamos de la hipocresía a la autenticidad. En primer lugar, necesitamos arrepentirnos. Dice el versículo 16 de manera muy clara: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Pero luego dice: aprendan a hacer el bien, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Esto es arrepentirse. Arrepentirse habla de un cambio de dirección. Es que yo voy de esta manera y me doy cuenta que estoy mal, pero no sigo. Si yo simplemente me doy cuenta que estoy mal y sigo en esta dirección, eso no es arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento que salva en la Biblia es aquel que dice: estoy mal, y hace un giro en la vía contraria. Dios está diciendo: cesen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Hermanos, si usted hoy ha sido confrontado por Dios y entiende que su vida está siendo hipócrita, recuerde, usted no se puede burlar de Dios. Usted no está bien con Dios. Dios no está de su lado. Dios está rechazando esa conducta. Pero Dios también le dice: arrepiéntete y vuelve. Entonces, apártate de eso. Simplemente apártate, deja de hacer eso que está mal, deja la hipocresía y aprende a hacer el bien. Corrige eso que estás haciendo mal y comienza a andar en novedad de vida. Pídele perdón a Dios. Ve a Él, dice en 1 de Juan, capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tan solo tenemos que pedirle perdón: Señor, perdóname, esto está mal. Y si surge del corazón y estamos verdaderamente arrepentidos, Dios nos perdona, porque Cristo murió en la cruz precisamente para eso. Él tomó tu lugar, Él pagó por tu hipocresía, Él pagó por tus pecados, para que tú y yo hoy podamos pedirle perdón a Dios y Dios perdonarnos, para que podamos tener una relación genuina con el Señor.
Segundo lugar, necesitas aprender a hacer el bien. Fíjate que dice, aprendan, en el versículo 17, a hacer el bien. El bien no nos sale natural, porque somos pecadores. Nacimos corrompidos por el pecado. Lo que nos sale natural a nosotros es hacer el mal. Ser hipócrita, eso es natural para nosotros. Eso es fácil. Hacer el bien, eso hay que aprender. Eso nos va a tocar. Y Jesús nos invitó a imitarlo y a aprender de él. Pedro nos dice que Jesús nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. En la Biblia está allí para revelarnos cómo podemos andar en novedad de vida, pero también el Espíritu Santo nos da para ayudarnos a andar en novedad de vida. Tenemos una lucha interna, de acuerdo con Romanos capítulo 7. El pecado todavía sigue en nosotros, nos sigue inclinando a querer hacer el mal. No somos personas perfectas. Todo cristiano sigue siendo un pecador con una naturaleza caída y aún desea hacer el mal. Pero a la misma vez, todo cristiano tiene el Espíritu Santo en él que le ayuda a poder batallar y luchar contra ese mal para poder vivir una vida cada vez más piadosa, cada vez más parecida a Cristo. Así que aprendamos, dependamos de él y luchemos por vivir vida cada vez más piadosa. Y en tercer lugar, necesitamos ir a Dios y razonar con él. Eso significa volvernos a él, a dialogar con él para entrar en razón. Dios no tiene que entrar en razón. Él está en lo correcto, él lo sabe todo, él es perfecto y todo. Nosotros somos los que estamos mal. Nosotros tenemos que ir y entrar en razón. Eso significa que tenemos que abandonar eso de que las cosas son como usted cree que son. Es que yo estoy bien con Dios porque yo hago esto, pero la Biblia dice esto. Bueno, no, pero es que no importa lo que usted crea. Eso a Dios lo tiene sin cuidado. Es lo que Dios dice, eso es lo que es. Entonces tenemos que abandonar esa forma de nosotros pensar. Eso de que es que debería ser así. Sabemos que eso está mal. Pues está mal y punto. Si Dios dice que está mal, es que debería ser diferente. No, no debería ser diferente. Si debería ser diferente, fuera diferente. Porque Dios es bueno y perfecto y no nos desea mal a nosotros. Lo que Él dice que es lo que nos conviene, eso es lo que nos conviene. Entonces tenemos que abandonar esa forma de pensar, ir a Dios a desaprender lo que nosotros creemos y aprender lo que Él dice. Y creerle a Él y amoldarnos a Él. Cueste lo que nos cueste. Y si hacemos eso, hermanos, su promesa es clara. En el versículo 18. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, si cambiamos nuestra forma de pensar para aprender a hacer la cosa como Él dice y renunciar a nuestra forma de pensar para entrar en razón con Dios, si hacemos todo eso, el Señor nos perdonará, no importa la gravedad del pecado que hayamos cometido. No importa cuál. Puede ser el peor pecado del mundo, pero si usted se arrepiente, Dios lo perdona, porque Cristo pagó en la cruz también por el peor pecado del mundo, por todos y cada uno de ellos. Así que, hermanos, pues vámonos al Señor, que como plan de este próximo año se quede con nosotros esta verdad. Dejemos la vida de hipocresía. Dejemos de creer que podemos sobornar a Dios. Dejemos de creer que tenemos a Dios de nuestro lado si estamos viviendo abiertamente en contra de su voluntad. No, volvámonos a Dios. Quiero aclarar algo aquí, finalizando. Eso no significa que vamos a vivir vidas perfectas. No. Hipocresía y pecar como cristiano, de manera como cristiano auténtico, son dos cosas diferentes. La hipocresía es que yo sé que eso está mal y adrede yo lo hago, no me aparto de ese mal e intento sobornar a Dios con mis acciones religiosas. Esto es hipocresía. Pero un cristiano verdadero que ama al Señor también va a fallar. Es lo que acabamos de decir hace un rato. Tenemos una lucha con el pecado y vamos a fallar. Pero el cristiano verdadero se arrepiente y se aparta del pecado cuando Dios lo confronta. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y David no fue nada perfecto. David falló, David pecó, pero Dios lo llamó un siervo conforme a mi voluntad. Diferencia, David era genuino en su relación con Dios.
Y David, cuando se tenía que arrepentir de su pecado, odiaba su pecado y se apartaba de él y se alegraba del perdón de Dios, aún. Y cuando Dios lo perdonaba, Dios le decía, pero aún así tienen consecuencias. Él no tenía problema con las consecuencias si Dios lo perdonaba, porque valoraba más su relación con Dios que cualquier otra cosa. Eso es un cristiano genuino, va a fallar, pero Dios lo va a aclarar. Y la última aclaración es, de la única forma que podemos ofrecer un servicio verdadero a Dios es por medio de Cristo. Sin Cristo no podemos darle una adoración genuina a nuestro Señor, porque somos pecadores, corrompidos. Pero dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, somos vestidos de Cristo y estamos en Cristo. Entonces ya Dios no simplemente me ve a mí, Él ve a Cristo en mí. Es como aquellos que usted va a esos lugares de Disney, que sé yo qué, que están disfrazados de algo. Usted sabe que hay otra gente ahí, pero usted lo ve el disfraz. ¿Usted entiende? Usted está viendo el disfraz. Los hijos míos a veces, había una máscara que una vez tenían en la casa, que cuando estaban chiquitos, creo que a Abril le tenía miedo. La máscara, uno abría la boca y hacía un sonido. ¡Guau! Yo me la ponía, delante de ella yo me la ponía. Él está viendo que soy yo que me estoy poniendo la máscara. Y cuando tenía la máscara, se asustaba. La ilustración es esta. Cuando vamos delante de Dios, Dios sabe que yo soy un pecador, pero la cobertura de Cristo está allí y Él ve a su Hijo en nosotros. Vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias por esta mañana, por hablarnos una vez más. Tú nos confrontas, Señor, tú nos redarguyes, tú nos expones el pecado, pero también, Señor, tú nos llamas a arrepentirnos, nos llama a volver a ti, tú nos perdonas. Tú no nos confrontas para hundirnos y dejarnos allí tirados. Tú no nos confrontas para nuestro mal. Como el Padre que ama a su Hijo y lo disciplina, así también, Señor, tú nos amas y nos llama la atención, nos corrige. Pero al final, Señor, lo que hay es amor, llamándonos a volvernos a ti, a abandonar nuestros pecados para rendir nuestras vidas de manera genuina a ti. Así que, Padre, yo te pido que por favor nos ayude a todos nosotros, nos guíe al arrepentimiento para apartarnos de la hipocresía y vivir vidas auténticas cristianas, o vidas cristianas auténticas. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.